Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Gálatas 5. Gálatas 5. Hace unas semanas, creo que iniciando en mayo, estábamos viendo acerca de ancianos y diáconos, hablando del rol y lo que debemos tener como liderazgo en la iglesia. Y hemos hablado del rol del anciano, acerca de guiar en la iglesia espiritualmente. Han sido elegidos en las iglesias, elegidos entre la gente de la iglesia para guiar a la iglesia. Y los diáconos tienen la idea de servir a la iglesia y guiar la iglesia en el servicio. Pero los dos son trabajos de servir. Los dos son cosas para servir a la iglesia. Y a veces hay bastante confusión acerca de la idea de lo que es servir en la iglesia. A veces queremos definirlo en ciertas maneras. Entonces, parte de estos siguientes dos prédicas son para ayudarnos a entender un poquito de servir en la iglesia y lo que significa. Porque jamás he encontrado a alguien que no dice que quieren servir. Todos llegan y dicen, yo quiero servir. Pero debemos entender qué significa esa palabra y cómo debemos servir a la iglesia. Entonces, con eso en mente, voy a leer Gálatas 5, versículo 13, y voy a leer de verdad hasta versículo 21. 13 a 21. Esto es la palabra de Dios. Pongan atención. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usan la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerdan y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, pedimos por sabiduría durante este tiempo, entendiendo esta palabra que es buena y suficiente y útil para nosotros en corregirnos, instruirnos y apuntarnos hacia Cristo. Oh Dios, pedimos que nosotros podamos entender profundamente lo que significa servir con amor unos a los otros y no servir a la carne. Oh Dios, sabemos que el hombre viejo sigue vivo en nosotros, que nosotros luchamos contra nuestros pecados y nosotros sabemos que lo que debemos hacer a veces no es lo que hacemos. Y lo que no debemos hacer es exactamente lo que hacemos. Entonces, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, enséñanos, háganos entender que tú eres suficiente en este proceso de santificarnos poco a poco. Oh Dios, dependemos de ti en eso, pero también debemos responder a su evangelio en vista de tu gracia. Entonces, oh Dios, ayúdanos y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. En el capítulo donde nosotros nos encontramos, versículos 1 a 12, tiene que ver con la idea de libertad. La idea de libertad. Y también 13 hasta el final.
Pero Pablo está tratando de hablar de libertad en la tendencia que nosotros a veces tenemos una tendencia de caer en dos huecos en la vida cristiana. Uno es en legalismo o el otro es en antinomianismo, que es vivir sin la ley. Entonces, tenemos dos situaciones. Versículos 1 a 12 tiene que ver con gente que estaban tratando de poner legalismo sobre la gente, diciendo que para ser salvos deben circuncidarse y eso es una muestra de su fidelidad. Legalismo es decir que nosotros vamos a poner una idea de cómo la gente debe vivir para ser santo. Por ejemplo, si alguien dice que nosotros para ser santos no debemos beber, ni debemos bailar, ni debemos ir a películas, eso es legalismo. Eso es decir que para ser santo podemos añadir algo a la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios no es legalismo. Eso es obedecer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que versículo 1 a 12 tiene que ver. Gente diciendo que debemos ser circuncidados para ser santos. Pero ahora, Pablo quiere que nosotros entendamos el otro lado. Que a veces podemos decir, entonces estoy libre para hacer lo que sea por mi propia satisfacción, a servir a mí mismo. Y él va a decir, tampoco puede hacer eso. Y en medio de eso nos va a mostrar cómo debemos funcionar en la iglesia, cómo debemos vivir en vista de la gracia que hemos recibido. Y Pablo quiere que ellos empiecen a servir unos a los otros. Porque él dice de su primera palabra, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usan la libertad como pretexto para la carne. Es decir, que él quiere que ellos entiendan que han sido llamados, y eso es la misma palabra que está en Romanos en versículo 28 de capítulo 8, cuando dice que ustedes fueron predestinados y llamados. Él nos llamó, Él nos salvó, pero nos salvó para libertad. Y a veces nosotros queremos decir, gloria a Dios, estoy libre. Es interesante que también nos llama a libertad y a esclavitud a Él ahora. Que somos esclavos de Cristo. Que debemos vivir y servir a Él. Vivir para Él y servir a Él. Es una idea que Él está llamándonos para algo. Y Pablo va a decir a la iglesia aquí en Gálatas cómo deben actuar. Y el primer punto que debemos ver es sírvense unos a otros por amor. Sírvense unos a otros por amor. Versículo 13 al final dice exactamente esas palabras. Sino, sírvense por amor los unos a los otros. Es interesante con esa libertad que Pablo está haciendo, que lo que pueden hacer con su libertad no es pedir sus derechos, no es decir yo merezco esto, pero estoy libre para servir a los demás. La primera cosa que él dice es, sino sírvense por amor los unos a los otros. Él quiere que nosotros entendamos la idea de estamos aquí para ver y entender cómo servimos unos a otros. Pero cuando leemos la palabra sírvense, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es la cosa que normalmente nosotros decimos cuando queremos servir? Cuando gente llega a la iglesia y dicen, yo quiero servir, ¿qué significa? Que quieren un puesto, quieren tocar, quieren estar enfrente, quieren un oficio, quieren una responsabilidad. Pero mire, Pablo no está diciendo eso. Él está diciendo, buscan servir unos a otros. Es buscar la manera de servir. Nosotros tenemos la libertad de servir unos a otros y debemos hacerlo. Pero no debemos servir a nosotros mismos. Es interesante
para mí como pastor después de casi 8 años en esta iglesia. Tanta gente han llegado y cuando buscan servir, buscan un trabajo que sirva a ellos mismos. Que quiero servir en las maneras que me gusta servir. Que me convenga. Que me va a dar atención. Que la gente va a pensar de mí. O que me llena este servicio. Pero él está diciendo, debemos servir con libertad unos a los otros en una manera, y su propia palabra es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuántas veces pensamos en la manera que nosotros podemos servir a los demás? Pero cuando nosotros llegamos y queremos servir a nosotros, el pretexto es para la carne, es para servir a mí, para que la gente me da adulación, que se notan lo que yo estoy haciendo. No estoy sirviendo en una manera de pensar en mi prójimo, estoy sirviendo para que la gente se nota lo que yo estoy haciendo. Entonces, en mi experiencia, familia, y puede ser en su experiencia también, ha sido, no, yo quiero tener un servicio que va a, en un sentido, llenarme. Porque soy vacío y quiero un servicio que me da como algo que me da alegría. Porque vivir con la carne es servir a mí mismo. Es buscar cómo yo en mi servicio recibe algo para mí. Cuando el contexto aquí es, nosotros debemos pensar en lo demás siempre. Pensar en cómo podemos servir a los demás. Y es interesante que el contexto es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La expectativa es, sabemos cómo amamos a nosotros mismos. Solo tiene que pensarlo por un ratín. Cuando usted va a la tienda, piensa en, esto me queda bien, es bonito. Y yo, qué bueno, yo tengo hambre. Entonces voy a comprarme un poco de comida. Yo voy a amar a mí mismo. Voy a hacer, en un sentido, buscar la manera para acomodar mi vida para mí mismo. Pero esto está diciendo, cuando veamos a la derecha y a la izquierda, aquí a donde estamos, nosotros debemos pensar en cómo amar unos a los otros. Eso es como servimos. No en tener puestos, no en tener cosas que llaman la atención. No en que la gente se notan cómo amamos unos a los otros, pero pensar en cómo podemos amar a los demás. Entonces eso me lleva a una pregunta para nosotros. Cuando pensamos en servicio en la iglesia, ¿cuál es el pretexto que tenemos? El pretexto es que esto me llena a mí. Cuando yo estoy enseñando, me llena mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo me siento llamado para hacerlo, pero nadie está pidiéndome hacerlo. Yo quiero servir en esta manera, pero ni quiere llevar la basura ahí afuera. O ni quiere visitar a alguien que ocupa ayuda. Esta idea está basada en cómo podemos pensar en nuestro prójimo y amar a ellos como nosotros queremos ser amados. La idea, familia, es en algo muy básico. Vivir en la carne es tenerme como mi propio ídolo. Cuando yo pienso en servicio, es tenerme como mi propio ídolo. Yo quiero servir en las maneras que yo quiero servir. No en las maneras que Dios me llama a servir. Y eso es interesante que Pablo dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Pero es interesante que él solo da la segunda oración de Cristo. Recuerda que Cristo dijo, ama a Dios y ama a su prójimo. Pero él dice que toda la ley está aquí en este dicho. Pero ¿cómo podemos decir que toda la ley está en ese dicho de amar a su prójimo? Porque
yo pienso que podemos decirlo porque 1 Juan 4 nos dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no lo ha visto. Este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces, cumple toda la ley. Si yo no puedo amar a los que están alrededor de mí, es difícil pensar que alguien ama a Dios. Eso es la aplicación que veamos de 1 de Juan. Entonces, ¿qué significa esta idea? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que nosotros vamos a morir a nosotros mismos. Eso significa que ciertos derechos yo doy para el bien de los demás. Porque cuando llegamos a Mateo 16, hablando de Cristo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí lo hallará. Es decir, cuando nosotros hablamos de amar a nuestro prójimo, es morir a nosotros mismos. Tenemos la libertad de dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Y yo sé que eso es difícil. Solo viene por el Espíritu Santo. Eso es porque habla de esa diferencia, la carne y el Espíritu. La idea que hay una lucha dentro de nosotros, siempre luchando con eso. Porque nosotros vivimos en nuestras cabezas solos por todo el día. ¿Pensando en quién? Normalmente nosotros mismos. Y todo lo que está sucediendo con nosotros. Pero Él está aplicándolo. Como usted pasa tanto tiempo pensando en ti mismo, en cómo servir a ti mismo, debe amar a su prójimo. Eso es lo que es servicio. Servicio es pensar en cómo puedo amar a los demás. Y cómo lo podemos ver Cristo siendo el ejemplar en esto, o el ejemplo en eso. Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante de sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El ejemplo es cómo pienso en lo demás. No estoy diciendo que es malo querer servir con ciertos dones. Hay gente en la iglesia que tienen buenos dones para servir a la iglesia. Distintos dones. Pero a veces nosotros queremos medirlo y solo servir en las maneras que nos convenga o nos preferimos servir. Que nunca queremos incomodidad. Nunca queremos estar incómodos. Y yo puedo confesar eso también a ustedes. Yo lucho con eso también. Hay cosas que a veces estoy pensando en mí mismo en vez de lo demás. Pero si queremos decir qué es amar a su prójimo, Juan 15 dice, este es mi mandamiento, que se aman los unos a los otros. Así yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Una de las palabras rías que veo bastante en la iglesia a veces es, amigo. Gente usa ese hermano, amigo. Pero es interesante que en el mismo texto, Cristo no lo llama sus hermanos. Él dice, ustedes son mis amigos. Y nosotros hemos bajado esa palabra tanto. No pensamos que es tan profundo, pero Cristo está listo para decir, yo soy parte de su mara y ustedes son parte de mi mara. Y eso es porque en Brunch y con hombres por las siguientes semanas vamos a hablar de amistades y la importancia de amigos, porque Cristo mismo está listo para decir, yo soy su amigo. Pero Él va a dar su vida por sus amigos. Va a mostrar lo que significa morir a Él mismo para mostrar amor.
Ya no los llamó siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El servicio significa que mi interés, mi amor es para lo demás. Y eso nos lleva a una pregunta. Eso es la manera que nosotros veamos a la iglesia. No como tengo que hacer esto. Otro almuerzo que tengo que cocinar para alguien. Otras cosas que tengo que ir a hacer. O una manera de decir, si yo estuviera en esa misma situación, yo quisiera que alguien me ayudaría con eso. Entonces puede ser que eso es la manera que yo busco amar a mi prójimo. Ustedes pueden recordar, puede ser, solo usando un ejemplo de alguien en nuestra iglesia que acaba de tener un bebé. Puede ser que cuando era nueva a ser una madre y estar sola era como, ni sé lo que debo hacer. Estoy aquí sola. Ocupo a alguien que solo llegue y no me dice nada y solo chiñe el bebé porque y necesito 10 minutos para dormir. Solo. No estoy diciendo que todos nos vamos mañana a la casa de ellos para cuidar al bebé, pero es un ejemplo. A veces olvidamos esas cosas y después decimos, no, pero yo aguanté, entonces ellos pueden aguantar también. No, pero este ejemplo no. Debo pensar en la situación de otro o en mi misma situación y pensar cómo quisiera ser amado y amarlos así. Hay bastante aquí, familia, a donde podemos mejorar, a donde Aarón puede mejorar. En el amor, si nosotros actuábamos así, en un sentido, yo pienso que eso sería algo llamativo por el Evangelio. Que la iglesia está buscando manera para amar unos a los otros en esta manera. Pero ¿cuántas veces llegamos a la iglesia y pensamos en maneras carnales? Ellos nunca me sirven. Yo siempre estoy haciendo todas las cosas. Alguien nunca piensa en mí. ¿Cuántas veces han orado por esa familia y nunca han orado por mí? Y tenemos esa tendencia de pensar en nosotros mismos. Puede ser que en estos dichos ustedes están viendo el corazón de Aarón. Entonces la idea, familia, es cuántas veces pensamos carnalmente en vez de espiritualmente. En la idea que cómo podemos servir unos a los otros. Y eso es a donde encontramos problemas a veces. Porque llegamos y empezamos a ponernos como el estándar y que todo lo demás deben hacer lo mismo que nosotros hacemos. En vez de decir, el propósito es ser como Cristo, que fue el ejemplo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos servir unos a los otros con amor, con libertad? Es interesante que no tiene que pedir permiso para hacerlo. La iglesia debe hacerlo. No tiene que decir, puedo o no puedo. No, vaya. Estaba escuchando de la mamá de mi amigo que murió y ella era una muchacha muy amable. Y siempre estaba escribiendo notas a gente. Siempre estaba escribiendo notas. Y ella tenía esta tendencia de decir, no, en el momento que me sentí que esa persona ocupaba ánimo, escribió algo y le dio, y lo envió en ese momento. Porque ella quería animar, era una manera. Yo no sé para ustedes, pero en los Estados Unidos tiene una cultura de enviar notas unos a los otros. Entonces viene por correo y llegue y usted recibe algo hoy en día. Es como, esta persona pensó en mí. Suficiente tiempo para anotar algo y escribir algo. Aún a veces gente ni quiere escribir un mensaje en WhatsApp para decirle, hola, ¿cómo están? Ahora solo es por voz. Hola, ¿cómo están? Pero a veces debemos pensar en cómo podemos servir unos a los otros. Si a usted le gusta que gente te llama a gente. Si a usted le gusta que alguien te envíe mensaje, envía mensajes. Si a usted le gusta que gente le visita a gente. Si a usted le gusta la idea de ser servido o invitado a la casa de alguien, invita a alguien a su casa. Si usted tiene porque eso es decir, como yo amo a mí mismo, voy a amar a los demás. Mire lo que Pablo está diciendo.
piensa en lo demás. Pero es interesante que Pablo mismo reconoce que hay una lucha en nosotros. Porque en versículo 16, él dice, digo pues, andan por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Él está hablando con creyentes. Entonces andan por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esto es Romanos 7 otra vez. La idea que él está luchando con el hombre remanente en él, el bueno y el malo, y qué debo hacer y no debo hacer. Lucha. Hay una guerra entre nosotros diariamente para servir a nosotros mismos. Y debemos confesarlo. Pero también, familia, y esto es punto número 2, y voy a hacerlo más rápido. Pero ¿qué sucede? Punto número 2. ¿Qué sucede cuando amor está ausente? ¿Qué sucede cuando amor está ausente? Mire lo que dice, versículo 15. Dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Eso es lo opuesto. Cuando dejemos de pensar en amar a nuestros prójimos y servimos a la carne, ¿qué sucede? Empezamos a destruir unos a otros. La cosa que hace más daño a la iglesia y en un sentido al nombre de Cristo es la manera que creyentes se muerdan unos a otros y devoran. ¿Y cómo podemos caer en eso, familia? Podemos caer en eso con nuestras bocas. Cómo hablamos con otros acerca de otros. Cómo chismeamos. Cómo burlamos. Cómo a veces hemos sido ellos que animan los otros, darnos información de otros. Hemos sido oidores de chismes. Receptores de chismes. Es decir, aquí que el opuesto del amor es que nosotros servimos a nuestra carne y mire que él da el ejemplo en el texto. Mire a 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son ¿qué? Inmoralidad, impureza y sensualidad. Y si nos quedamos allá, es como, puede ser que no estoy en todas esas cosas. Pero actuar en esa manera es una manera de no amar a mi prójimo. Porque cuando veamos pornografía no estamos amando a nuestros prójimos. Cuando veamos películas que están llenas de ese tipo de cosas, de sensualidad, cosas sensuales, impurezas y inmoralidad, no estamos amando a nuestros prójimos. Y tampoco mostrando amor por Dios. Pero él sigue y dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. Y yo quiero ser honesto. ¿Cuántas veces podemos decir que estas son palabras que lleguen muy cerca a nosotros? Enemistades, idolatría de nosotros mismos. Que nosotros pensamos que nosotros merecemos mejor o merecemos más amor. O merecemos más atención y servimos a nosotros mismos. O puede ser que también esta idea de enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Si queremos que no amamos unos al otros, nosotros causamos división. ¿Y cómo puede suceder? Y lo he visto, no solo en una iglesia, pero en varias iglesias. Que gente tiene un deseo para tener un puesto o un cierto grupo y ser involucrado. O se sienten no involucrados. Entonces empiezan a hablar y platicar y chismear. Y eso causa división. Y eso es actuar con la carne. Familia, cuando veamos esta lista es rivalidades. Cuando estamos enojados que alguien está recibiendo algo que nosotros pensamos que merecemos. Tenemos celos, pleitos,
Empezamos a tener competencia. Eso daña el nombre de Cristo. Es el opuesto del amor. Entonces es vivir con la carne. Eso es la ausencia del amor. Porque ese tipo de cosas se llenan por nosotros mismos. Cuando soy alguien que siempre ando enojado o causando disensiones o tengo envidia. A veces puede ser muy sutil en nuestras vidas. En maneras que puede ser aún nos engaña a nosotros mismos. Que no veamos que, no, es que solo quiero ser alguien que está ahí para escuchar a la gente. Pero eso empieza a animar que hay cosas que platican que no son cosas que deben ser platicadas. O puede ser que causan rivalidad entre nosotros. Familia, esto es algo que es difícil enseñar porque yo podía ver mi propio pecado en esto. A veces yo en mi propio corazón lucho con esto. Escuché un hermano predicando acerca de este texto que dijo que él tenía un anciano en su consistorio que dijo, a mí me encanta ser parte del consistorio solo para causar rivalidades, para que no había unidad, para que había otra posición contra lo demás. Y él dijo, hasta que él salgó, me sentí que el diablo salió de nuestra iglesia. Porque si queremos causar división con nuestras palabras en maneras muy sutiles, ahí está la palabra, sutiles. La palabra de Dios nos muestra que unidad es una bendición de Dios. Y debemos querer unidad, no causar división. Obviamente, Rudy y yo tuvimos una plática. Queremos que en el gobierno hay diferentes representantes, que no es solo uno solo guiando todo. Pero en la iglesia es distinto, porque tenemos Cristo como la cabeza, entonces tenemos unidad en Cristo. Puede ser que tenemos diferentes puntos de vista sobre ciertas cosas, pero causar división solo para causar división es trabajar en la carne. Es funcionar por mi propio bien. Familia, en este texto, lo que este texto nos muestra es que servir es matar a la carne, matar a nuestros pecados y pensar en lo demás. Y vamos a ver esto la próxima semana también acerca de servir. ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos amar a nuestros prójimos en la iglesia? Es difícil porque todos tenemos cosas sobre nosotros. Pero es donde nosotros debemos aprender de morir a nosotros mismos, buscando manera. Pero ¿sabe qué? No es algo que usted diría ahora, ok, salgo de acá y voy a hacerlo. Aarón nos dijo que debemos hacerlo. Y solo tarda una semana y han dejado de hacerlo. Porque ya el dolor de la fajada no está en las nalguitas. La idea es que por quién es Cristo. Porque Él nos dio libertad. Porque Él nos salvó, porque Él nos mostró esa gracia, porque Él ha mostrado gracia con nosotros, vino, murió, cubrió nuestros pecados. Nosotros podemos con libertad amar unos a los otros, por la gloria de Cristo. Es una bendición. Tenemos la libertad de hacerlo y también el llamado de hacerlo. Porque Pablo no está diciendo, si usted tuviera tiempo para hacerlo, sería una buena idea si pudieran esta semana. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple en el precepto. Es hacerlo. Entonces, familia, aplicámoslo a nosotros mismos. La tendencia cuando escuchamos este tipo de predicas,
A veces es, hubiera sido mejor si ese amigo estaba aquí o ese hermano para escuchar esto, para que ellos puedan hacerlo. No, aplícalo a nosotros. ¿A dónde puedo hacer esto mejor? Y si has estado viendo a alguien que lo haga bien, decílelo. Hey, su manera de amar uno al otro, la manera que usted ama a su prójimo, es de ánimo para mí. Me apunta a Cristo. Darles palabra de ánimo, no decir, toda la gente se nota cómo ellos sirven a los demás. Ahí está la carne nuevamente. En vez de decir, gracias por ser un ejemplo de esto en nuestra iglesia. Y buscamos hacerlo, animando unos a los otros en este propósito, dependiendo de Cristo y la libertad que Él nos ha dado para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias que es suficiente y útil y que nosotros podemos saber que nunca regresará vacía. Oh Dios, a veces nosotros luchamos con esta manera de pensar. Porque a veces queremos hacer comparaciones, a veces queremos hacer cosas que nos da la libertad de pensar que otros no están haciéndolo, entonces nosotros no debemos hacerlo. Pero Dios, el estándar no es lo demás, el estándar es Cristo. Él nos enseñó a hacer estas cosas, sabiendo que tenemos un buen Padre que nos ha llamado a hacer estas cosas porque es bueno para nosotros y bueno para la iglesia. Oh Dios, ayúdanos a ver dónde hemos fallado. Ayúdanos a mejorar donde tenemos convicción en estas áreas. Ayúdanos a buscar no vivir para la carne, pero para tu gloria, oh Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.